¿Qué tal, Julia? Bienvenida. Bienvenida, espera que no te veo. No me Continuar digas. y... No, ya está. Eso, ¿sabes lo que es? Que tú autorizas que yo grabe, Sí, ¿vale? te autorizo que tú grabes. Julia es escritora, lleva escribiendo toda su vida prácticamente, ¿no? Y, Mm. y recientemente ha publicado su primera novela en la que cuenta la historia de una niña que vive una temporada, que nace en una aldea de Soria y que luego en la infancia también vive una temporada en el pueblo muy cerca de sus abuelos, sobre todo de su abuela. Mm. Después emigra a Barcelona, vive un tiempo en Barcelona y empieza su etapa en el extranjero, primero en Francia y luego en Brasil. Sí, Y llegó la vuelta a España, llegó la vuelta a Barcelona y el reencuentro con el pueblo, con su infancia y con su abuela, de alguna manera, ¿no? mm, efectivamente. Y tú, Julia, has cumplido el sueño de mucha gente que dice, a mí algún día me gustaría contar la historia de mi infancia, la historia de mi pueblo, la historia de mi familia. Tú te has centrado en unos capítulos concretos de tu vida, ¿no? En este caso, pero has contado mucho de lo que tú viviste y que a pesar de tu recorrido internacional ha seguido contigo y te ha marcado y te sigue marcando, ¿no? Mm. ¿Qué querías contar en este libro, Campos Azules? Pues más que contar sobre mí misma, porque era una niña, quería contar sobre ellos, sobre mis abuelos, sobre la vida de los campesinos de la Soria más pobre, pero a mí me daba, tal vez por haberla visto vacía la aldea, tal vez por haber visto la casa saqueada también, eh, eso para mí fue como ¡fua! Un latigazo fuerte, porque aquella casa era el reencuentro familiar. Yo lo que quería era sobre todo hablar de ellos, no de mí, de ellos. Entonces, claro, se me ocurrió que una buena manera de hablar de ellos era pues a través de mis abuelos, que eran una delicia y que trabajaban antes de que saliese el sol, ya estaban fuera de casa y volvían pues, después de que se ponía el sol. Entonces, y a mí eso me fascinaba, me sorprendía y lo admiraba, ¿no? Porque decía, claro, les viene una tormenta ahora y adiós muy buenas. O sea, pero claro, tampoco quería mistificar la vida del pueblo, Ujú. porque yo sé que fue muy dura y yo la veía con unos ojos de extranjera ya, porque yo ya no vivía allí. Mi fascinación era una fascinación un poco, pues eso, de urbanita. Los chicos se reían de mí porque yo me quedaba embobada viendo un atardecer. Yo no quería mistificar eso. Yo lo que quería era, porque para mí yo he tenido una infancia feliz a pesar de muy pobre. Entonces, porque he sido querida, porque mis abuelos me querían, porque yo podía seguir a mi abuela y darle la lata a la pobre todo lo que quisiera y más. Entonces, claro, yo la seguía y aprendía y me iba con ella al lavadero y me iba con ella a todos los sitios. Ujú. Entonces, pero claro, yo era un agente pasivo allí. La que trabajaba era ella. Y para mí aquello representaba como el quehacer diario de la gente que lucha por sobrevivir. Ujú. Punto. Ujú. A mí esa historia me tiraba desde las entrañas, porque yo ya había empezado a escribir cosas sobre esos tiempos, cuando la profesora que tenía en la escuela, en el Ateneo de Barcelona, dijo, Julia, pero de eso sacas un libro. Escribe más, vente a clase, no sé qué, no sé cuánto. Y al final salió el libro. Y me gusta que haya salido porque ese libro me ha dado muchas emociones después de editado. Yo no pensaba que iba a ser tan bien recibido y resulta que la gente que conoce los pueblos aquellos de los que yo hablo, pues se sienten identificados. Entonces estoy hablando de cosas pues que ya no existen, porque nadie ya cultiva así, ¿no? Porque ahora son los tractores, porque ahora son las segadoras. Cuando yo volvía
Es verdad que mi abuela con pocas palabras hablaba, era lapidaria hablando, ¿eh? Porque también su léxico era pequeño, ¿no? Pero decía lo justo, ni una palabra más ni una palabra menos. Entonces yo, cuando volví de París la primera vez, me quejaba y decía, ay abuela, todo el tiempo llueve, no veo el sol allí, no sé qué, abro las cortinas y está otra vez nublado y está lloviendo, no sé qué, no sé cuándo. Y me dijo, mira hija, tú quisiste, fue tu opción, Ujú. no vengas a quejarte. ¡Pomba! Ahí queda esa, ¿no? Y entonces eso después te hace pensar, porque en realidad es verdad, cuando yo tomé la decisión, que fue un desastre en la casa, la única que me defendió fue mi abuela. De que te casaras y te fueras a París con tu marido. Efectivamente, no, Ujú, no me casaba, no me casaba, me iba sin casarme en aquella época, fíjate, me ujú. iba sin casarme. Y entonces, de alguna manera ella me estaba diciendo, bueno, yo te defendí porque tú tenías que hacer tu vida, pero ahora no me vengas a quejarte. Yo siempre he compartido habitación con alguien, pero nunca he tenido un sitio para estudiar ni para... Entonces, cuando me ponía yo, cuando era más chica, a hacer o estudiando idiomas o lo que fuese, tenía que esperar que no hubiese nadie en el comedor para ponerme en el comedor. Eso era los fines de semana prácticamente, ¿no? Y entonces ella se quedaba allí, a mi lado, no decía nada. Pero claro, yo de vez en cuando decía, abuela, ¿quiere algo? ¿Quiere un vaso de agua? ¿Quiere que le traiga un poquito hago una merienda, le hago no sé qué? No, no, hija, no, tú a lo tuyo, que eso es más importante, tú a lo tuyo. O sea, Pero entiendo que ella comprendía de fondo, aunque no pudiera pronunciarlo, tu deseo de aprender, de libertad, sí, de vivir, ¿no? No solamente sobrevivir, ¿no? Sino también tu deseo de... sí, claro, claro, Explícitamente lo claro, decía, claro. ¿no? Sí, 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 sí. Tú a lo tuyo, hija mía, tú a lo tuyo, porque tienes que saber más que tu abuela, decía. Ujú, ujú. Claro, y más que mi abuela, sí, más que mi abuela y más que todos los de allí, pero decía. Cuando hablas de tu infancia, en la casa del pueblo, los abuelos, la familia, se repiten muchas palabras como pertenencia, hogar, humildad, sencillez, sabiduría. Sí. ¿Qué palabras aprendiste en París? Ay, en París pocas. París fue una etapa dura para mí, dura, bueno, dura en el sentido París es una ciudad muy, muy dura para la gente que vive en ella, ¿no? Nosotros teníamos la suerte de que no teníamos hijos, que vivíamos dentro de París. A mí me resultó gratificante París porque me abría al mundo, claro. Es que era salir de la época franquista, que todo olía a incienso aquí, a gominolas, o sea, pero luego ya cuando encontré trabajo, la cosa ya mejoró, Ujú, porque yo no puedo estar quieta parada, por muchos museos y por muchas cosas que tenga que ver París, a mí me deprimía. claro, Estar esperando a mi marido en casa, no hombre, era tu no, plan, no era tu no era mi plan. estilo No de era, vida. a nivel personal, además también yo había salido de casa un poco de malas maneras, por decirlo de algún modo, Ujú. y, y eso también me costó mucho aceptarlo. Luego ya, cuando nos casamos, todo volvió a la normalidad. Por la culpa, entiendo, ¿no? Por haberte ido y el escándalo que se formó en Sí, casa. porque bueno, papá me despidió de mala manera, me dijo, olvídate que tienes aquí unos padres, en fin, era muy duro para él. La hija mayor Mm. que se va cuando tiene 23 años, que, ¿no? Con una persona que ellos ni conocen, pues si tenían el sueño de que la hija iba a ir los domingos todos a comer a su casa, como hacen la mayoría de las parejas, o hacían en aquella época la mayoría de las parejas, pues le salió el tiro por la culata al pobre. ¿Qué te decías tú a ti cuando tomaste esa decisión? ¿Recuerdas? Que yo quería salir de aquella cosa gris que no me aportaba nada. Bueno, me aportaba en el sentido de que yo estuve, pues eso, yo estudié idiomas
iba por la mañana al British antes de empezar a trabajar, luego cuando salía a trabajar iba al francés y yo quería un poco, yo no tenía estudios superiores tampoco, entonces había hecho bachillerato elemental, punto. Y me había puesto a trabajar a los 14 años porque en casa yo me daba cuenta que estudiar era un lujo, ¿no? Refresco y ver que existen otros mundos, ¿no? Otras cosas, otras posibilidades. No te digo cuando me salté a Brasil, entonces aquello ya fue... ¡fua! Cuando me vino y me dijo, sí, claro, yo le pregunté, ¿cuándo nos vamos a España? Y entonces me dijo, a España no sé, pero ya podemos ir haciendo las maletas, nos vamos a Brasil de visita, a verlo. Si no nos cae bien, no pasa nada. Y así fuimos. Claro, y entonces nos enamoramos, claro, nos enamoramos de la ciudad. ¿Qué palabras se sumaron a tu diccionario particular? Hay muchísimas, porque es todo lo opuesto del viejo continente. La gente no tiene nada, pero sonríe, es muy cariñosa, no te sientes para nada extranjero. Y entonces tuvimos la suerte que encontramos pues, personas maravillosas, pero maravillosas que siguen siendo mis amigos hoy, pero de verdad, de verdad. El Brasil te limpia de culpas, porque claro, no somos judeocristianos por casualidad. Y entonces yo era muy culposa, yo me decía, mamá mía, ¿por qué tengo que coger yo un taxi si mi madre en su vida ha cogido un taxi, la pobre, aunque se encontrase mal, no sé? Y entonces, hasta para coger un taxi me sentía culposa, ¿no? Entonces, porque allí hace bueno, no tenemos mucho dinero, pero tenemos para tomarnos una cerveza, nos vamos a la playa, nos bañamos, nos tomamos una cerveza con los amigos y incluso podemos improvisar una batucada. Claro que hay muchísimos problemas en Brasil. Uno, la seguridad, obvio. Pero nosotros no hacíamos, nosotros éramos la parte clase media acomodada. Sí, como tú dices, añadía a mi vocabulario pues muchas palabras, ¿no? La desculpabilización, Liberación, ¿no? la alegría de la vida, el sol, el buen tiempo, la gente es amable, la gente es amable. Entiendo que te sentiste más en casa, ¿no? Como que creaste más hogar que en tu vida, Sí, más comunidad, más hogar y más un poquito sí, de pertenencia, ¿no? Entiendo. sí, efectivamente. Yo soy brasileña de adopción, siempre lo digo. Es verdad, porque te acogen. ¿Alguna palabra brasileña que recuerdes con cariño? Saudades, las saudades. Una palabra muy especial, difícil de traducir, pero no es añoranza, es algo más. Se puede tener saudades de una persona, de un país, de una situación, pero la palabra saudade es maravillosa, maravillosa. ¿Y alguna francesa? Ay, la cultura, la cultura. Creo que la cultura fue para mí la gran lección de Francia, pero no, en Brasil fueron otras historias, sí. Más alegre, se te ilumina más la cara. Sí. En la presentación en Madrid, en la librería Alberti, decías que en tu casa en Brasil recibías a gente y a españoles incluso, a los que les cocinabas. Y ¿Había algo ahí de las mujeres de tu familia? Porque tiene toda la pinta, ¿no? De cómo recibías y cocinabas. Había mucho hogar y eso hospitalidad, ¿no? es verdad, tienes razón, porque he heredado eso de mi madre y de mi abuela. En mi casa, en Pueblo Nuevo, en ese piso oscuro, había una mesa pues, en la que estábamos comiendo la familia y de repente cuando llegábamos nosotros había 20 personas. Estábamos ahí apiñadas que no podíamos ni coger, pero mi madre para eso era siempre me ha abierto las puertas a todo el mundo, a mis amigos, los conocía a todos. Y entonces eso lo he heredado, sí, lo he heredado. Y esa cosa de que todo el mundo cabe en tu casa,
Cuando volví a Barcelona estaba separada, sí, sí, sí. Yo me vine a Europa, pasé 3 años en Madrid primero antes de venir a Barcelona. Ujú, Yo me vine a Europa separada ya. ujú. Mm. Entonces te lo pregunto porque en el canal hablamos mucho de estas crisis vitales, ¿no? Que marcan un antes y un después en los capítulos de nuestra vida, ¿no? Entonces te quería preguntar, ese nuevo capítulo que empezó en España a la vuelta de Brasil, ¿cómo lo encaraste? Porque me da la sensación que fue como una mezcla de responsabilidad y de sí a la vida, ¿no? Responsabilidad de decir, algo tengo que hacer y lo voy a hacer, y abrirte a la vida y decir qué Sí, quiero sí, hacer sí. y qué necesito y voy con Sí, ello. sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, Entonces, un sí. poco te quería preguntar por esa actitud a la hora de escribir ese nuevo capítulo de tu vida tan diferente, ¿no? Con todo lo que llevabas Pues recorrido. sí, la verdad, muy diferente, porque en el fondo digo, no, no trabajar para mí, claro, trabajando desde los 14 años, pues claro, me apuntaba a todo lo que veía. O sea, me apunté al italiano, acabé el italiano, me apunté a la facultad, acabé la licenciatura en realidad. Y en el medio, una enfermedad, un cáncer, quimioterapia, parará, que pensé que me iba a destrozar la carrera, pero fueron como muy comprensivos conmigo y a mí me ayudó mucho la facultad, Ujú. Te ayudó a porque, mantener motivación, entiendo. claro, claro, y aparte de eso, porque tenía 50 años, pero soy muy descarada en el sentido de que no soy la vieja que se pone en la última fila ahí toda arrugadilla, o sea, sí. ¿Cuándo empezaste a escribir, Julia? Pues yo he escrito siempre, ya te decía antes que he Mm. escrito siempre, pero para mí. Me gustaba mucho escribir, escribía cuando a mis compañeros cuando se iban a la mili, era la única que escribía, luego me contestaban, luego yo volvía a escribirles, les contaba cosas del pueblo y tal. Y, y tengo pues cuadernos por ahí, no sé cuántos. ¿Escribías sobre emociones, sobre lo que vivías, tu cotidiano, Y no sobre... eran, no eran diarios, no, 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 no eran diarios, eran sí, pues emociones, sentimientos, eh, momentos de zozobra, momentos de pánico, porque cuando yo me vine de Brasil, que fue una reacción mía muy cerebral y la verdad que no estoy descontenta porque eso me ha permitido poder asistir a mis padres cuando eran mayores y estar con ellos hasta el último momento. En ese sentido, perfecto. Pero a mí me costó, tú no sabes, las lágrimas que yo derramé cuando me vine de Brasil. Ujú. Que claro, todo el mundo me decía, Julia, ¿por qué te vas? Estás trabajando, tienes un trabajo en el que estás muy bien reconocida, que tu jefe te adora en un banco francés. Bueno, estaba súper bien, te puedes pagar tu alquiler, te puedes pagar... O sea, ¿qué es lo que te mueve para marcharte? Y tú fíjate que, ¿qué es lo que me movía? Como ya estaba sola, yo decía, este no es un país para viejos. Mm. Entonces, si quiero, porque aquí o eres viejo con dinero o muy mal. Yo, bueno, dinero tampoco tenía mi sueldo, ¿no? Pero, y entonces, bien pagada, pero tenía mi sueldo. Entonces, ahí empiezas a dar y entonces dices, claro, si te quieres ir y encontrar un trabajo, te tienes que ir, pues ya. No te puedes esperar a tener 50 años para encontrar un trabajo. Y le empiezas a dar, y le empiezas a dar, y le empiezas a dar, y lo rebobinas todo, pero un sufrimiento atroz. Ujú. Arrancarme de Brasil para mí fue... ¡fua! Todavía hoy no entiendo cómo, sufriendo tanto, me lancé y encima me voy a vivir a una ciudad en la que no conozco a nadie. Y para fortalecerte en esa etapa de vuelta a España, uno de los asideros ha sido la escritura. Así la escritura, así.
Efectivamente, efectivamente, ha sido la escritura. Cuando te apuntaste al Ateneo de Barcelona para aprender a escribir más formalmente, ¿no? Con una estructura, ¿tenías en mente publicar algún libro en particular o cuál era tu idea al apuntarte a escritura? Mm, No, no, porque yo me apunté al curso de novela, hay muchos cursos en el Ateneo, y yo me apunté al curso de novela y se suponía que había que escribir una novela. Ujú. Y entonces el grupo en el que estuvimos, me acuerdo porque somos muy revoltosas y entonces dijimos, no se puede escribir una novela en 3 años, imposible, imposible. Y entonces fuimos a hablar con la dirección y dijimos, mire, necesitamos un curso que se llame fin de proyecto. La dirección, como, pero bueno, ¿cómo necesitamos? Necesitamos. Aquí siempre ha sido así y en 3 años la gente... No, en 3 años no se puede escribir una novela. Ujú. No, porque primero empiezas con el ABC. Entonces conseguimos que pusiese un fin de proyecto. Y era muy gracioso porque luego, al acabar el curso del fin de proyecto, yo ya había acabado la novela, pero la gente que trabajaba y que tiene hijos y que tiene no sé qué, pues no la había podido acabar. Y entonces fueron a solicitar un fin de proyecto 2. Todavía, ¿no? A Y recuperar. luego ya al final no podíamos separarnos, en realidad era más en placer estar juntas. ¿Qué aprendiste? Porque era la primera vez que tú te apuntabas a un curso de escritura tan formal. ¿Cuáles fueron los grandes aprendizajes que tuviste ahí? La, la, no tanto a escribir, porque yo ya escribía bien, pero sí a crear estructuras, o Ujú. sea, la escaleta, por ejemplo, que odio las escaletas, pero te enseñan a hacer una escaleta, pero... Y después, sobre todo, básicamente el tener un eco, ¿no? El tener la recepción de tu lectura, cómo lo ven los demás, y siempre eran, pues eso, cosas muy, muy, muy objetivas, o sea, no era, no me gusta que, no, decía, mira, aquí Julia, esto yo lo pondría aquí, o lo pondría en el primer párrafo en vez de ponerlo al final, ¿sabes? Y efectivamente, en ese sentido, y además te obliga a escribir. Y luego cuando empecé a escribir Los Campos Azules, yo tenía escrito 50 páginas o así, y que no son las que están en el libro, pero era más autobiográfico. Ujú. Y claro, autobiográfico a quien le interesa mi autobiografía, no interesa a nadie, ¿no? Pero luego la profesora, ellas seguían en el fin de proyecto número 3, creo que era. Y entonces me dijeron, ay, Julia, apúntate. ¿Cómo no te vas a apuntar? Digo, pues si no tengo ni proyecto, ¿cómo queréis que me apunte? No, no, no. Porque hay que tener también un poco de respeto por los demás, ¿no? Digo, no, no, yo no tengo proyecto. Entonces, ahí fue cuando ella me dijo, pero no tienes nada escrito, tú que siempre escribes. Digo, sí, tengo cosas escritas. Pues venga, dale, este verano apura, me mandas 50 páginas, que es lo mínimo que tienes que mandar y ya verás cómo lo acabas. Y efectivamente, si le mandé las 50 páginas, que era una cosa de, pues, para que los demás también tuviesen algo que leer, porque si no, no, ¿para qué vas? ¿No? Pero claro, ahí me dijeron, no vas a tener que novelar. Pero si hubiera sido por ti, ¿lo habrías hecho como autobiografía? No, porque pues hubiese hecho lo mismo que con lo que hice con mi madre. Me lo habría autoeditado, porque que era de mi Ah, autobiografía. ¿A quién le interesa mi autobiografía? O sea, a nadie. ya. Y entonces, pero a un ficcionado no me escapo mucho de la realidad. Sí. Ujú. Por lo tanto, claro, a mí la gente que me conoce me dice, pero es verdad que hubo un muerto. Digo, pues eso es lo que no vas a saber nunca, pero que hubo una señora embarazada que vinieron Mm. y se la llevaron al hijo, eso es verdad, como me llamo Julia. Ujú. Entonces, claro, ficcioné, pero no tanto, no tanto. Es bastante real. Entonces, a la Sí, hora de escribir Campos Azules, ¿cuáles fueron los grandes retos creativos? para mí todos.
porque, bueno, yo escribo bien desde el punto de vista de estilo, o sea, no hago Mm, faltas y esas cosas, pero yo no sabía montar una novela, la estructura. Ujú. claro. Y de repente tú te reirás, pero es así, esa fue la gran anécdota. Yo le decía a mi hermano, le digo, y ahora he puesto un muerto, digo, ¿y ahora qué hago con el muerto? A ver qué cuento. Claro, y era verdad, digo, y ahora yo no sé qué hacer con ese muerto, digo, efectivamente, pero es verdad, para mí era todo un reto, ¿no? Todo un reto, porque Sí. formar un libro, pues no es lo mismo que escribir 4 hojas un día que estás deprimido o que estás muy alegre, ¿no? Claro. No es lo mismo. ¿Qué le recomendarías a alguien que le guste escribir y que quisiera escribir algo, bueno, en un tono biográfico sobre su propia historia? ¿Le recomendarías algún consejo o algún ejercicio incluso para empezar? Yo creo que no, yo creo que el aprendizaje teórico de la escritura, yo creo que eso no es lo suficiente. Ujú. O sea, yo creo que uno tiene que primero escribir bien, porque claro, se ve cada libro que te da casi vergüenza de decir, Dios mío, y esto ha sido editado, está súper mal escrito y tal. Pero escribir bien. Y luego yo creo que hay que ser veraz, hay que ser, en la ficción me refiero, ¿no? Pero que hay que hacer las cosas que uno, con las que uno se siente cómodo, con las que uno sabe que no está engañando al personal, con las que uno sabe que no está montando historias. Claro, yo no soy ciencia ficción. Yo nunca podría escribir una cosa de ciencia ficción. Nunca. ¿Por qué? Porque yo me agarro mucho a las entrañas y me agarro mucho al corazón y me agarro mucho. Yo soy muy empática y muy sensible y entonces me agarro pues a las cosas que me tocan. Así Claro. de claro es. Y entonces este libro me ha salido muy tierno porque es así como lo sentía. Ujú, ujú. Y efectivamente hay mucha ternura, y bueno, tal vez porque es la voz de una niña también. Si lo hubiese escrito con la voz de la adulta de los 50 o los 60, me habría salido menos tierno. Ujú. Pero es la voz de la niña y los ratos que ella pasa con sus abuelos. Entonces, claro, ahí hay bueno, pues eso es una beta de veracidad. No estoy engañando a la gente. O Claro. sea, y para mí es una novedad lo que te digo, porque es la primera vez que tengo lectores. Es la primera vez que tengo lectores. No, estaba el libro de mamá, pero el libro de mamá era diferente. Este proyecto pues vino porque mamá había fallecido 2 o 3 días antes de la pandemia, de que nos cerrasen, y entonces el médico me dijo que si podía no salir de casa, que no saliese. Estuve los 3 meses ahí encerrada en Barcelona. Pues eso, había momentos que estaba muy triste, una pérdida muy grande, la de mi madre, y momentos en los que me daban ganas de llorar y momentos en los que, total, que me puse a escribirle a mi madre. Y entonces, pues eso, empecé con cartas que eran pues, crónicas de confinada, porque no veía a nadie, o sea, por lo tanto, y sí, alguien me dijo, dice, parece un diario del confinamiento. Y digo, pues tampoco era un diario, ¿eh? Solo escribía cuando tenía ganas y cuando me apetecía. Como contándole a tu madre cómo te estabas sintiendo, algo así. Sí, efectivamente, efectivamente. Mamá entró en la residencia que está muy bien, pero porque papá estaba ya en la residencia. Papá era el que necesitó entrar antes y ella quiso estar al lado de su marido. Ujú. Y entonces mamá entró bien y cuando entró, pues la psicóloga les decía a todos, les decía lo mismo, que escribiesen sobre sus recuerdos, sobre su infancia. Luego cuando fuimos a recoger las cosas de ella, pues me los encontré, esos textos. Y entonces me los encontré y dije, madre de Dios del amor hermoso, mi madre escribiendo no tiene perdición.
porque mi madre era de una pieza. Decía las verdades por más incómodas que fuesen, incluso a su hija. Y entonces dije, estos textos no se pueden perder, estaban escritos a lápiz, ya casi había líneas que se leían muy mal, y dije, estos textos van a tener que ir en el libro. Y los puse en el libro. ¿De qué hablaba en esos textos? Hablaba, fíjate, que eso me hizo llorar. Dice, yo tuve una infancia feliz. No tenía nada. Era pastora. Era pastora porque su hermana mayor no quería ir porque tenía miedo, entonces la mandaron a ella, que tenía 3 años menos. Tenía miedo igual, pero se los tragaba los miedos, ¿no? Y entonces, y ella dice, tuve una infancia feliz. ¿Por qué? Porque se sentía querida por sus padres, porque si, por ejemplo, había una fiesta en el pueblo de ahí enfrente y ella pues, le gustaba bailar, quería ir a bailar, pues entonces la abuela decía, hija, ya voy yo con las ovejas, vete tú al baile, vete tú al baile. ¿Qué crees que diría tu abuela si le leyeras Campos Azules? Uy, mi abuela hubiese estado súper orgullosa. Mi abuela, claro, imagínate, ella que no sabía leer ni escribir, sí, ella hubiese estado súper orgullosa, súper. Yo eso lo sé. Y diría, ¿lo ves, hija? ¿Cómo había que estudiar? ¿Lo ves, hija? Siempre decía, Claro, ¿lo claro. ves, hija, cómo había que estudiar? Sí. Si hubiera tenido las oportunidades y el mundo que tú has visto, ¿dónde te la imaginas a tu abuela que estaría ahora? ¿Qué recorrido crees que habría hecho si hubiera tenido tus posibilidades? Pues es muy posible que no hubiese salido de su zona, de su... Es muy posible, ¿eh? Porque en eso ella era muy buena. Lo que pasa es que, claro, en vez de tener que sobrevivir a golpe de mirar al cielo y esperar que no cayese una tormenta a destiempo, pues, pues igual, yo qué sé, podría haber sido partera, podría haber sido, yo qué sé, veterinaria, ella les curaba. Julia, al final de la novela hablas de un despertar, porque hace referencia en el libro sobre cómo te han definido siempre entre realista y soñadora, ¿no? Y al Sí, final del libro hablas como que, bueno, creo que literalmente dices algo como que estás más despierta que nunca. ¿A qué te refieres con ese despertar? porque el escribir pensé que podría ser una manera de vivir Ujú. y, y tal vez el regreso al pueblo, que es difícil, ¿eh? Es muy difícil porque allí ahora solo hay un habitante, imagínate. Y entonces, claro, y tampoco voy para la juventud, sino más bien todo lo contrario. Eh, Hay algo de eso en mi cabeza, de la posibilidad de regresar y dedicarme a escribir y a mirar atardeceres y ver las estrellas y poco más. ¿Cómo defines la pertenencia ahora? ¿O qué es la pertenencia para ti ahora? ¿O el hogar? Ay, Dios mío. El hogar sigue siendo el pueblo. Ujú. El lugar de referencia familiar es el pueblo. Eh, no he creado un hogar yo en Barcelona. No, no he sabido, no he podido, no he querido, no lo sé, pero no lo he creado. Sí, hay cosas que uno, pues yo qué sé, pues por la edad, por las circunstancias, por lo que sea, uno no consigue reproducir. Yo creo que cada etapa tiene sus vivencias, sus colores, sus olores. Me afecta. Dentro del cuestionario del canal, si tu vida fuera un libro, hay dos preguntas que son ¿cuál es el mayor monstruo al que te has enfrentado y qué superpoder
has desarrollado o te gustaría desarrollar para enfrentarlo? El mayor monstruo al que me he enfrentado, en el sentido físico, ha sido la culebra, la famosa víbora que me tiraron, porque me tiene aterrorizada hasta hoy. Y en el sentido emocional, mi venida de Brasil. Y luego no tengo ningún superpoder, ninguno. Tal vez sí tengo el don, como le dije a una amiga el otro día, digo, tengo el don de cuidar a mis amigos y de sentirme querida por ellos. Y has sido muy generosa con tu tiempo, muchísimas gracias, me ha encantado estar contigo. Además tienes una sonrisa súper cálida.